Nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangiaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. PangiaFM.com presenta Noticiero Pangea. Las informaciones más importantes del momento. Reporteros desde cualquier parte del mundo y para todo el planeta. Donde esté la noticia, escúchela en Noticiero Pangea. Entonces, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Noticiero Pangea. Como siempre, a través de Pangea FM, 24 horas al día, su mejor compañía. Qué gusto, qué honor, qué satisfacción estar con ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Aquí estamos con Noticiero Pangea. También transmitido por Facebook en nuestra página Pangea City. Ok, esté pendiente con eso porque vienen unos cambios muy interesantes. Y también por YouTube en nuestra plataforma Pangea Digital. Además de convertir este audio programa en podcast en varias plataformas importantes a nivel mundial. Esa es la radio del futuro que se hace hoy y nosotros, modestia aparte, lo decimos, llevamos la bandera de este liderazgo de redes sociales o de radio online. No somos radio ya, somos plataformas digitales importantes que llegamos al mundo entero. Como siempre, Randy Rose en la producción de la estación, Tom Monasterios en el Master Control Pangea. Frente al micrófono, Edgar Paredes. Noticiero Pangea llega a ustedes gracias a la cortesía de Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. A nombre de Pangea Academy, nuestros cursos de locución, actuación, cuatro venezolano y canto. Tiene usted que llamarnos para darle información. 786-420-9733. A nombre también de Creativity Trio 5, ideas para apoyar tu marca. Nuestros buenos amigos de IT Full Support. Bueno, realmente hay que tener amigos importantes en este mundo. Abogados, mecánicos, este tipo de gente que son muy importantes, pero también hay que tener a la gente de IT Full Support para poder arreglar las computadoras, que es un juguetito que a veces no podemos darnos el gusto de que se dañe. Está mi buen amigo Arturo Valeri y él va a ayudarle a arreglar ese problema con su computadora, con su laptop, con su tablet o también a nivel de redes y network también. El contacto con los amigos de IT Full Support, ya les voy a dar el número. Se los voy a dar de una vez, 305 de nuevo, 8935. A nombre también, por supuesto, de Serenata Latina, Reviviendo el Romance, y Max Multi Services, para que usted mantenga su casa, su oficina libre de gérmenes con los amigos de Max Multi Services. A nombre de ellos, bienvenidos. Y antes de darle la entrada y la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, muy interesante por cierto, vamos a leer para ustedes los titulares más importantes que reseña la prensa a nivel mundial. Brasil alcanza, ponme por favor la presentación de los titulares. Titulares en Noticiero Pangea. Estaba hablando conmigo mismo porque yo soy el que manejo aquí los controles. Mi invitado se ríe, ya vamos a hablar con él. Brasil alcanza las 121,000 personas fallecidas y Sao Paulo supera en decesos a España. Eso es un punto que también vamos a tocar con nuestro invitado de hoy. Colombia alcanza los 615,000 casos tras un agosto de casi 320,000 contagiados. Un país tan bonito y que nos ha dado la gran oportunidad de que lleguen más de 2 millones de venezolanos allí a refugiarse luego de huir de la dictadura genocida que tenemos en el país. Otro titular de interés de The Washington Post dice: Mike Pompeo es el peor secretario de Estado de la historia.
El presidente Trump lo comentó hace unos días, que él más de tener de enemigo, vamos a llamar así, o de contrario a Biden y al Partido Demócrata, estaba luchando contra una prensa realmente terrible que tenemos en los Estados Unidos. No sé si este titular que acabamos de leer puede dar fe de eso. Por otra parte, China dice, Estados Unidos abusa de su concepto de seguridad nacional para vetar nuestras aplicaciones. Otro titular de interés, Yameni. Los Estados Árabes Unidos traicionaron al mundo islámico con normalización de lazos con Israel. Por otra parte, funcionarios del Departamento de Estado sobre los indultos en Venezuela. No hay que dejarse engañar por acciones simbólicas. De eso vamos a hablar también con nuestro invitado en un par de minutos. Autoridades colombianas incautan 1.8 toneladas de cocaína en el Caribe. Por otra parte, el presidente Donald Trump ataca al alcalde de Kenosha. Es un pobre tonto, le dijo Donald Trump. Por otra parte, Brasil se acerca a los 4 millones de casos tras 42.659 personas recientemente que han adquirido el virus. Estados Unidos no garantizará el acceso global a la vacuna a través de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos, otro titular, está cerca de las 185.000 personas fallecidas luego de nuevas 1.090 muertes. Colombia sobrepasa 20.000 personas fallecidas en primer día sin cuarentena. Otro titular, máscaras con válvulas y vísceras no protegen del coronavirus según un estudio. El Papa Francisco celebra su primera audiencia pública en pandemia. Rouhani, Estados Unidos está actuando de modo infantil. Canciller ruso, no permitiremos que nadie nos arrebate Bielorrusia. Están allí brazo a brazo con el dictador de ese país. Alemania, Alexei Navalny fue envenenado con el agente tóxico Novikov. Estados Unidos sancionó a la fiscal de la Corte Penal Internacional de nombre Fatou Bensouda. Esta es una señora que, un invitado que hemos tenido en un par de ocasiones, el señor Walter Markel, el exdiputado venezolano, ha tenido de verdad varios problemas con esta señora y ya Estados Unidos la acaba de sancionar. Pompeo dice, al menos 34 países apoyan la necesidad de un gobierno de transición en Venezuela. Y cerramos con los implicados en Operación Gedeón, que fueron detenidos en Colombia, según una periodista de Sucesos. Identifico inmediatamente y tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. Usted está escuchando Noticiero Pangía por pangiafm.com. Y para mí es un gran placer darle la bienvenida a Noticiero Pangía nuevamente, porque ha estado con nosotros anteriormente, al abogado, el señor Román Ibarra. Román, buenas tardes, ¿cómo estás? Señorito, y no por gusto. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, hermano, complacidísimo de estar en tu programa otra vez. Bueno, y a tu orden, vamos a conversar como es nuestra característica, con el cariño de siempre. Claro que sí, y por supuesto es un gusto tenerte. Román es un experto en, ha estado profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad, Román? Sí, señor. Sí, señor. La mejor del mundo. La mejor del mundo. A pesar de las circunstancias actuales. Así es, eso es verdad. Cuéntame primero que todo, ¿cómo te sientes de la salud de la familia? Muy bien, gracias a Dios, mi familia, todos están bien, mis hijos bellos, grandotes y echando para adelante, luchando, y yo trabajando también. La familia, todos muy bien, mi mamá está bella, más viejita, pero bella y sana, gracias a Dios. Así es, así es. Tú eres PhD en Ciencias Políticas, también sí, de egresado allá de nuestra querida patria venezolana. Me gustaría, para comenzar, señor, que nos dieras un vistazo de lo que está sucediendo en Venezuela, muy por encima, para entrar en materia. ¿Cómo ves a Venezuela hoy? Con mucho gusto. La situación venezolana en la actualidad es de mucha complicación por distintas razones. El régimen de Maduro
ha estado desde hace largos años buscando mecanismos para la división, para la separación, para la disgregación o para la atomización de la oposición venezolana, y en buena medida lo ha logrado. Pero hay que advertir que, si bien es cierto que Maduro lo ha logrado por sus conductas aviesas, también en la oposición se han cometido errores que son garrafales. Así es. Con las que el gobierno hace no quiero hablar mucho porque todo el mundo las conoce, sería llover sobre mojado. Ellos son, como tú sabes, sin escrúpulos, absolutamente alejados del derecho, para nada les importa la legalidad, el orden constitucional, ni mucho menos, sino el poder por el poder y ya. Es decir, han acabado con el país, lo han desangrado, lo entregaron a Cuba como una colonia miserable, y es lo que hoy somos los venezolanos, un país fuera de todo orden mundial, desprotegido en lo económico, en lo social, en lo ético, en lo moral y hasta en lo espiritual. Y hoy Venezuela es quizá un dibujo muy malo, muy feo, muy triste, muy oscuro de lo que alguna vez fue. Hoy somos comparados con los peores países del mundo en términos de su conducción económica, social y política, como es el caso de los países africanos, y me refiero concretamente a Gambia, a Sudán, a Somalia, los países más pobres del mundo y de peor conducción. Hoy son, digamos, el referente de Venezuela. Esa es la comparación que hacen de nosotros los venezolanos. Es una pena, es una lástima, porque, como tú bien sabes, Venezuela ha sido siempre, por largos años, desde que apareció el petróleo, el país quizá más importante de toda América Latina, desde México hasta la Argentina. Y entonces además tuvimos una condición de solidaridad plena con el resto, con el conjunto de los países del hemisferio, para recibir a cuanto perseguido había. En Venezuela llegaron uruguayos, chilenos, argentinos, paraguayos, peruanos, ecuatorianos, colombianos. Sin hablar de los españoles, italianos y portugueses que llegaron primero. Sin hablar de los españoles, portugueses e italianos que llegaron en la segunda mitad del siglo XX a Venezuela y que han hecho una gran labor. Hoy están mezclados con los venezolanos, son bueno, mi apellido no es precisamente de otro lado, sino de España, igual que el tuyo, de modo que de allí venimos. Esa es nuestra madre patria y le debemos cariño y respeto, así como amor le debemos a la nuestra, solo que la nuestra es mucho más importante porque allí nacimos y sin embargo hoy está en la peor condición posible desde todo punto de vista. Te decía, aunque no quería hablar de ello, pero me metí, que en el caso del gobierno ya sabemos cuál es su característica acostumbrada. Así nos tienen a lo largo de 21, casi 22 años que se cumplen en enero. Pero hay que advertir que en el mundo de la oposición también se han cometido errores. Yo en una oportunidad, en un programa anterior contigo, lo señalé allá en la estación. Y es que si no se hacen las cosas, terminan cometiéndose muchos errores. No es posible que en la política tú tengas varias agendas. Tienes que tener una agenda y que tiene que estar, digamos, vinculada con el hecho constitucional. Si tú eres un demócrata radical, si tú eres producto de otra cosa, bueno, ya tú verás cómo actúas, pero si tú eres producto de la elección popular, sometido a la Constitución de la República, tú no puedes intentar agendas distintas a lo que manda la Constitución. Entonces, a mí, que además nadie me puede criticar absolutamente nada en cuanto a las críticas que estoy haciendo últimamente contra el equipo que dirige Guaidó, porque si alguien ha escrito y alguien ha opinado a favor de él y del equipo que le acompaña, he sido yo. Yo he escrito no menos de 10 o 12 artículos, que los puedo buscar, a favor de Guaidó, pero llega un momento que de tanto cometer errores, terminas defraudando, terminas frustrando a los que más necesitan. Es decir, no podemos seguir propiciando un conjunto de sanciones que, si bien afectan a Maduro en términos relativos, a quien afectan de manera profunda y profusa es al pueblo venezolano, que no tiene gasolina, que no tiene gasoil, que no tiene medicinas, que no tiene hospitales, que no tiene comida, que no tiene salario, que no tiene cómo sobrevivir. No hay luz, no hay medicina, no hay nada. Y encima de eso tenemos una pandemia universal que agobia precisamente a los sectores más desprotegidos. Así es. No es posible que sigamos promoviendo ese tipo de cosas. O, peor aún, como esas tonterías que luego se descubrieron y que resultaron muy malas, como la Operación Libertad, con un nombre pomposo, del 30 de abril, para que se liberara solamente un tipo, y luego la Operación Gedeón, donde un pescador en Macuto, a chancletazo limpio, los metió presos porque estaban infiltrados. Entonces, no se puede seguir cometiendo este tipo de errores. Y ahora,
de manera anticipada, sin haber dado la pelea, se anuncia una abstención sin más propósito, bueno, y vamos a quedar otra vez en ridículo como en el 2005, porque a los comunistas que están en el poder en Venezuela, eso no les importa, se volverán a coger el Parlamento todo y harán con nosotros y con el país lo que les dé la gana. Todos nuestros males en el orden legislativo, en el orden jurídico y en el orden político vienen arrastrándose desde la abstención del 2005. O sea, persistir en ese error, yo creo que es una absoluta locura. Ok, vamos a hablar, Román, estamos hablando con el doctor Román Ibarra, y estamos hablando de Venezuela, nuestra linda patria, y si usted no es venezolano, usted nos está viendo, pero usted sabe que Venezuela en este momento está pasando por un problema terrible, porque en este momento en cada país del mundo, pienso yo, tiene que haber un grupo grande de gente de Venezuela, porque son casi 6 millones de personas que han salido huyendo del país a pasar trabajo en la mayoría de los casos, porque no es fácil salir de esa forma. Estamos hablando de unas próximas elecciones parlamentarias, ¿cierto, Román? Y estas elecciones las está comandando, hablemos así, la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la ilegal, la ilegítima de Maduro. ¿Estás de acuerdo en que debemos participar en esas elecciones? Y te explico por qué, claro que sí, te explico por qué. Porque una cosa es denunciar las tropelías, el ventajismo del gobierno, y otra cosa es salirse del juego. Una cosa es denunciar participando, luchando para demostrar que ellos actúan de manera ventajista, y otra es que tú te quedes en tu casa a esperar que no sé qué cosa llegue, que no va a llegar, por cierto, porque ya se ha anunciado, a esperar qué cosa. Tú no puedes abandonar la lucha en la política cuando hay espacios que hay que defender. Por ejemplo, te voy a citar algunos casos. Fíjate, ¿qué sería mejor para ti? Hay razones, hay argumentos para participar y hay argumentos para no participar. Yo creo que lo peor es no participar porque te sales del juego. Por una razón, o por varias razones, pero una muy importante. Si lo abandonamos, ellos se lo van a coger todo, como ya pasó en 2005, y seguiremos arrastrando los males, seguiremos corriendo la arruga en vez de hacer política con mayúsculas. Si nosotros diéramos una pelea por participar, es decir, convertir esta adversidad, este ventajismo, en una oportunidad para luchar y seguir denunciando interna e internacionalmente las tropelías del régimen de Maduro, mucho más ganaríamos. Mucho más credibilidad ganaríamos en el mundo entero. Una pregunta para ti muy importante, pero con todas las trampas y las tramoyas que conocemos de esta dictadura que tenemos en Venezuela, ¿sería confiable ir a unas elecciones que de paso ningún país del mundo las reconoce? ¿Por qué las vamos a reconocer nosotros internamente? Te explico. Okay. La política es una realidad. Si te sales de ella no existes. Ellos son unos tramposos y ellos incurren en delitos electorales que se están denunciando, pero también de este lado nuestro hay gente que está dando la pelea y se intentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, por más ilegítimo que sea, pero es el que existe y es el que gobierna en Venezuela, y ante ese tienes que acudir para demandar la suspensión de las elecciones, como hizo el expresidente del CNE, Andrés Caleca, y un conjunto de otros ilustres ciudadanos venezolanos, profesores universitarios y directivos del Consejo Nacional Electoral, para frenar esa tropelía, ese atropello que en el orden jurídico está propiciando el régimen de Maduro. Pero, además de ello, de manera paralela, tú tienes que dar la pelea política en todos los terrenos. No los puedes dejar correr solos. Mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más productivo desde el punto de vista político es si nosotros salimos todos unidos, como en el 2015, a dar una pelea contra un CNE igualmente tramposo como el que había en el 2015 con Tibisay Lucena, con un Tribunal Supremo de Justicia similar al que existe hoy, había en el 2015, y también estaba Maduro en el poder, de modo que es el mismo escenario de tramposos, y les metimos una paliza. Que van a decir, sí, pero que después pusieron, ¿cómo se llama? Vulneraron el hecho electoral, suspendieron a los diputados del Amazonas. Sí, es verdad. Entonces quiere decir que lo que les duele es que les ganemos las elecciones. Entonces tenemos que hacer justamente lo que ellos no quieren que hagamos. Hemos hecho todo para dividirnos. Y compraron unos alacranes, compraron unos tramposos, hicieron un montón de trampas y nos dividieron. El problema que yo veo, mi estimado
Román, es que sí. Yo creo que con este tipo de gente ya no vale la pena hacer ningún tipo de negociación. Primero, está demostrado de que son totalmente ilegales. Ese señor que está sentado ahí, que yo no le digo presidente, yo no sé si tú reconoces y dices Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ahí estamos entonces bien. Pero el problema no es ese, papá, el problema no es ese, el problema no es que tú lo reconozcas como presidente, no, el problema está en que el tipo es el que usufructúa el poder, es el que manda, y si tú no vas a negociar con quienes tienen el poder, ¿con quién vas a negociar? Maduro está sostenido por los fusiles de la Fuerza Armada venezolana, ese es su poder real, porque antes de él, Chávez hizo la cooptación de la Fuerza Armada para convertirla en su partido político personal, y hoy la Fuerza Armada participa de todo tipo de negocios, lícitos e ilícitos. Entonces, con alguien tienes que negociar. ¿Tú te imaginas que los polacos contra un gobierno comunista como el de Jaruzelski, cruel y sangriento, se hubieran quedado en su casa? ¿Tú te imaginas que el dirigente de Solidaridad, Les Walesa, se hubiese quedado en la casa? Bueno, vamos a esperar que cambie el clima y que llueva o que salga el sol para ver si logramos convencer a Jaruzelski. No, vale, salieron a dar una lucha democrática con el sindicato Solidaridad hasta que por fin se pudo convocar elecciones y las ganaron. ¿Tú te imaginas que los chilenos, si no se hubiesen unido, hubiesen podido enfrentar a Pinochet? Y lo vencieron. En Nicaragua la señora Chamorro no derrotó a los sandinistas tras una política unitaria, lo logró, solo que después los sandinistas compraron a un expresidente malandro como Alemán y se volvieron a hacer del poder. ¿Tú te imaginas que Nelson Mandela se hubiera sentado a llorar luego de salir de la casa 27 años y no hacer más nada? No vale, hay que dar la lucha y la lucha tiene que ser democrática, no puedes tener dos planes, no puedes tener dos agendas. Entonces ahora están molestos porque salieron 110 venezolanos bajo una figura la que sea. Unos lo llaman indulto, eso no es ningún indulto desde el punto de vista jurídico. Tú puedes llamarlo que es una liberación de rehenes porque estaban secuestrados. Muy bien, dale el nombre que tú quieras. A mí lo que me importa es que son 110 ciudadanos que regresaron a su casa con sus esposas y con sus hijos y que ya no están siendo torturados ni física ni psicológicamente, como narra hoy en una declaración el diputado Gilbert Caro, que lo tenían debajo de una escalera con rejas, un tipo que es alto, que no podía ni siquiera moverse, ni siquiera estirarse, que tenía que hacer sus necesidades en ese recinto muy reducido. ¿Y tú crees que con este tipo prácticamente? ¿Y tú crees que con este tipo de individuos que trata a la gente de esa forma, que tiene a un diputado como Requesens, que tiene inmunidad parlamentaria y lo agarraron igualito y lo metieron preso, vale la pena hacer algún tipo de elecciones o tener algún tipo de concesión con ellos? Yo no tendría. Yo te lo pregunto al revés. Si no hacemos eso, ¿qué hacemos? La calle no es para ti. No hay calle, porque la gente no es tonta. A la gente en el 2014, 2016, 2017 la tiraron para la calle y los veneraban porque eran unos fenómenos con unos escudos de cartón. Y quienes pusieron los muertos fueron los tontos, no quiero decir malas palabras, pero los que los empujaron a esa política llamada la salida, o el trancazo, o el Maduro vete ya, jamás reconocieron su error. ¿Y quién puso los muertos? Entonces, ¿Quiere decir entonces que tenemos que seguir propiciando una calle irresponsable para que maten a un gentío frente a un gobierno cruel? Es la misma cosa de la que acusan a Capriles en el 2013. Dice, Capriles ganó las elecciones y las vendió, las entregó porque no soltó a la gente a la calle. No es verdad. Capriles no ganó las elecciones, las perdió por poquito, pero las perdió. En primer lugar. En segundo lugar, a quien le correspondía organizar la defensa del voto era Leopoldo López y su gente. No lo hicieron correctamente, no tuvimos defensa del voto y perdimos en las mesas. Esa es la verdad. Y la otra cosa es que si Capriles tira a la gente para la calle y hay una matazón, ¿a quién le hubieran echado la culpa? Ok, entonces te pregunto a ti algo. Entonces, si no sacamos a la gente a la calle a protestar, pero si lo sacamos a que vayan a votar, eso es interesante para el país. Bueno, es mucho más civilizado. Pero la gente, te pregunto, la gente sin comida, sin medicinas, sin agua, sin gas, sin luz, sin gasolina, sin toda una cantidad de cosas, pero vayan a votar que vamos a salir de esto por elecciones. No, te explico, porque mira, hace varios meses, entre otros venezolanos, tu pana que te habla aquí, ha escrito de manera profusa, y lo he dicho en mi programa de radio y televisión en Venezuela, que había que negociar la solución de problemas de la sociedad más allá de la diatriba política. Porque Maduro tenía el agua al cuello y andaba desesperado buscando dinero en los organismos internacionales. Y por supuesto le dijeron que no. ¿Por qué le dijeron que no? Porque necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional.
cualquiera de esos préstamos internacionales. Entonces yo propuse, junto con otros venezolanos, que la oposición mayoritaria que dirigía Guaidó negociara con el gobierno la consecución conjunta de esos recursos en el exterior para resolver ¿qué? El problema del agua, el problema de la electricidad, que en toda Venezuela es caótico, y también el del agua, el problema del gas, el problema de los hospitales y el problema del metro. Hablamos de 5 problemas que eran los más graves en aquel entonces, que ahora se han arrastrado y se han agravado muchos más. Y dijimos, para evitar suspicacias, que los recursos que se consiguieran en la CAF, en el Fondo Monetario Internacional y en cualquier otro organismo como el Banco Mundial, fueran administrados bajo la figura de programas por los propios organismos otorgantes, y evitar que ni el gobierno, ni el régimen, ni la oposición administraran recursos económicos o financieros. ¿Te parece que eso es malo? ¿Por qué? Porque lo llamamos incluso, hay que frenar el desastre. Había que meterle el cese a la destrucción. ¿La destrucción de quién? De la gente que está padeciendo en Venezuela día tras día. Tú escuchas, bueno, tú eres venezolano y estás metido en los medios y sabes perfectamente lo que pasa a diario. El testimonio de la gente a diario es una cosa que te enferma, que te dan ganas de llorar, porque no hay manera de entender cómo gente tan cruel es capaz de producir semejantes efectos. Y entonces no es mejor buscar la solución de sacar a estos individuos de donde están. ¿Cómo los sacas, papá? Tú no has escuchado lo que dijo Elliot Abrams, lo que dijo el señor Story, lo que ha dicho el presidente Trump. Yo ayudo, pero ustedes tienen que negociar, eso es un problema de ustedes. El que se metió en la cabeza la idea de que Donald Trump y su gobierno iban a llegar a Venezuela a sacar a Maduro en una operación quirúrgica para poner a uno o una en Miraflores, según su antojo, eso no existe en política, hermanito. Eso es meterse cuentos chinos en la cabeza. No existe, ok. Eso no existe. ¿Y qué pasó con Noriega? ¿Noriega sí existió en esa época? Eso es distinto. Noriega estaba abiertamente vinculado con el narcotráfico junto con Fidel Castro, que hicieron peligro para los Estados. Esta gente no está ya... Los están acorralando. Tienen preso al general que capturaron en Colombia. Están negociando con el Pollo Carvajal para llevárselo para Estados Unidos. Tienen en la mira a Alex Saab en Cabo Verde, que se lo van a traer para Estados Unidos. En fin, los Estados Unidos están haciendo lo correcto en esa materia, pero los Estados Unidos no pueden actuar como en los tiempos de la doctrina Monroe, que era el largo stick, el gran palo, ¿entiendes? No puede llegar a cualquier país en estos tiempos a meterse porque sí. Eso es lo que hacen los rusos y los chinos. Pero entonces los malos son los americanos. No, vale. Vamos, mira, Venezuela está extraviada, Venezuela perdió su rumbo y hoy no tenemos país, hoy somos un estado fallido. ¿Tú te has dado cuenta que Maduro y Chávez armaron a los colectivos en primer lugar y también después dieron unas zonas de paz supuestamente para pacificar a los malandros? Bueno, esos malandros a los que dejaron de darles dinero y armas y recursos, ahora corren por la libre porque nunca les dieron nada y ahora dominan amplios territorios. El Coqui es dueño de la 905, el Huilexi es dueño de Petare, y así todos esos barrios que tú conoces en Caracas, que son los barrios más grandes de América Latina, tienen el control de un plan, de un malandro, que además es una suerte de jefecito de Estado en ese pequeño territorio. Esa es la gran obra del chavismo y del madurismo. Acabaron con el país. No lo puedes rescatar a punta de fuego y sangre. O sea, ¿quién tiene el don, la sabiduría plena para decir quién debe morir y quién no? Yo soy católico, ¿vale? Yo me niego a que haya una matazón en Venezuela. O sea, de verdad lo digo sinceramente. Tienes razón. ¿Quién tiene la verdad revelada para decir, no, métele aquí en este barrio, mátame a 100.000 y en aquel me matas a 35.000? ¿A cuenta de qué? Perdón, ¿cuántos fallecidos hay en Venezuela más o menos al año? Un montón. 25.000 a 30.000 personas anuales mueren en Venezuela por 20 años de dictadura genocida. Por eso se habla. Ajá. Entonces, ¿cuántos miles más queremos? Pero bueno, tal vez si salimos de esto de una vez, menos gente. ¿Cómo lo sacamos, papá? La pregunta es esa, ¿cómo lo sacamos? Guaidó sigue después de 19 meses con el tema del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese mantra fracasó, porque si tú no haces lo correcto para negociar que haya unas elecciones libres, no lo vas a conseguir. Y la manera de conseguirlo era presionar al gobierno. ¿Tú quieres préstamos internacionales? Yo tengo los votos en la asamblea. Si tú quieres que haya dinero para resolver estos problemas, tenemos que negociar
de manera amable, de manera respetuosa, con garantía internacional, que haya elecciones libres, que me liberes a los presos políticos, que no me sigas atosigando al pueblo venezolano, que me arregles los hospitales. Esas son las cosas que se negocian en política. Okay, entonces, ¿acaso que eso es un mal negocio? Es un tronco de negocio para los venezolanos que no estarían padeciendo lo que padecen hoy. Ok, entonces vamos a puntualizar contigo porque está interesante tu propuesta. Vamos a escuchar tu propuesta ya con un poquito más de claridad. Vamos a las elecciones entonces constituyentes en diciembre. Tú dices que tenemos que ir. No son constituyentes, son parlamentarias. Parlamentaria. Quise decir que estaban invocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ella para... Dímelo. Te interrumpo un segundito para decirte nada más que cuando hicimos esa propuesta del cese del desastre, planteamos la consecución de los recursos de manera conjunta, régimen y Asamblea Nacional, la administración de los recursos por parte de los mismos organismos otorgantes. Y en medio de la negociación habíamos solicitado elecciones parlamentarias libres, que es lo que está, con mejores condiciones, con participación internacional, y pedimos además el adelanto de las elecciones presidenciales. Si tú le estás diciendo todos los días a Maduro, en lo que te vea te mato, en lo que te vea te estripo un ojo, en lo que te vea te mato a los hijos, no, el tipo sencillamente no va a negociar contigo. Okay. Así de simple. Entonces, después... Tú tienes, hermano, que utilizar, digamos, un poquito de inteligencia, porque la política no es para el que grite más, para el que insulte más, claro, sino para el que piense mejor y lo ponga en práctica. Si tú hubieras esperado porque Winston Churchill no negociara con Stalin, ¿entiendes? Con Stalin y con los americanos para derrotar a Hitler, hoy todos hablaríamos alemán, pero tú y yo no hablaríamos nada porque como somos medio negritos, estaríamos muertos. Yo soy beige, cuidado. Tú eres beige, yo me estoy destiñendo. Román, fíjate, qué interesante. O sea que todo este planteamiento que tú haces es para llegar también a unas elecciones presidenciales donde todo el mundo salga a votar, incluyendo nosotros en el exterior. Y entonces, si nosotros ganamos, que es lo que tú dices, porque tenemos un 90% de gente en contra de la dictadura, o sea, hay un 90% de gente que está deseoso, es opositor. Entonces Maduro dice, wow, perdí las elecciones, chao, me voy mañana, ahí tienen el coroto y ustedes sabrán. ¿Tú crees eso? No es que sea un gobierno comunista. Él va a pedir con toda seguridad, como han hecho todos los que se quieren ir del poder. Yo quiero garantías, que no se metan con mi familia, que no se metan conmigo y que me dejen ir tranquilo. Eso lo va a pedir, eso es inevitable. ¿Qué prefieres tú? ¿Que se vaya Maduro con su mujer y sus hijos y sus reales que se robó? O que los venezolanos se muera todo el mundo. Sinceramente no sé. Hoy 75 años después, siguen encontrando en el mundo a los responsables del holocausto nazi. Entonces, ellos sí pudieron tener la paciencia y la lucha permanente para lograr sus objetivos, y nosotros, por no dejar que se vaya Maduro, vamos a permitir que se sigan muriendo los venezolanos de mengua. Chávez, cuando estaba rendido llorando el 11 de abril de 2002, pidió irse para Cuba. ¿Por qué no lo dejaron ir? Porque un atorrante generalote ridículo dijo, no, tú aquí no te vas, aquí te vamos a enjuiciar. Payaso, recontra payaso. Por eso le hemos regalado 19 años, 18 años a los tipos para que sigan destruyendo el país. ¿Qué era mejor? ¿Que se fuera Chávez o no? Que se fuera, mano, que se fuera y se acabó. Tú no ves como la hija anda por el mundo de manera impúdica, bonchándose unos billetes que en su vida ha trabajado, y además la cínica dice que se los ganó vendiendo productos de Avon. Yo le mandé un tuit y decía, sí, seguramente lo vendiste en China casa por casa. ¿Entiendes? Para tener la fortuna que tiene. Son unos choros, pero tú no puedes, por esa condición, no puedes matar a los venezolanos de mengua sin dejar que los tipos que se vayan, vale, y nos dejen reconstruir el país. Que se vayan. Ellos van a pedir garantías. Bueno, tienes que darle garantías porque nadie negocia sin garantías. O es que en una negociación no hay cesión de parte y parte. ¿Y con Hitler hubo alguna negociación con Hitler? No, ahí lo que hubo fue plomo, porque se pusieron de acuerdo los americanos, los ingleses y los rusos, porque el tipo se iba a coger el mundo si no lo frenaban. Es distinta la condición. ¿Y tú no crees que en este momento Venezuela es un problema muy grave para todo el hemisferio? Es un problema muy grave que si no lo frenamos políticamente, nadie quiere hacer la guerra. Tenemos a Cuba. Dime. Mira, el embajador de Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre, lo ha dicho claramente. Hemos intentado 1000 veces invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, del que tanto hablan Ledesma, Arria y María Corina.
Gustavo Tarre, que en un tiempo fue asesor de María Corina, no hay ningún chance, nadie lo quiere aceptar, nadie lo quiere invocar, nadie le quiere echar pichón. Entonces, ¿qué hacemos, papá? Seguimos dejando correr la arruga, que se mueran los venezolanos que están más desprotegidos, porque no nos podemos entender. No, vale, yo creo que la cosa no es así. Yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo por entenderse incluso con el peor de los seres humanos. Si uno tiene que negociar con el diablo, ya te dije hace rato que yo soy católico, para resolver un asunto de tanta importancia como la vida de los venezolanos, yo estoy dispuesto a que haya cualquier claro, lo que pasa es que con testigos, con representación internacional, con garantía. Ellos se burlan de eso. Con el corazón en la mano, Edgar Paredes. Con el corazón en la mano, tú que eres papá, que tienes una familia bien bonita, que yo los conozco a todos y son mis panas, tus hijos. Dime una cosa, ¿tú crees que Maduro no recibe en su casa la presión de su esposa, de sus hijos, de sus nietos? Dice, coño, abuelo, vamos allá, está bueno, vale, vamos, no, deja el fastidio. Cuidado, yo no lo creo, ¿sabes? Yo no lo creo. Yo no lo creo porque, yo creo que Silita, que además le lleva 10 u 11 años a Nicolás, ella es mayor que él, para que sepa. Entonces le dice, mira, papá, vamos a arrancar, tú vas a seguir esto. Ok, fíjate. Ahí hay presiones, hay que ponerse los zapatos del otro. Tú me dices que no han habido reuniones, diálogos anteriormente y vamos a probarlo, pero tenemos 20 años dialogando con estos criminales. No es verdad, no es verdad. Se han interrumpido los diálogos por las trampas del gobierno y por las malcriadeces de la oposición. La última visita que hizo el gobierno de Noruega para intentar una mediación hace como 3 o 4 meses, Guaidó ni siquiera lo recibió, es decir, le tiró la puerta en la cara. ¿Qué es eso? O sea, yo voy por tu casa y tú me tiras la puerta en la cara. Claro. Más nunca voy por tu casa. Claro. ¿Entiendes? Y viceversa, si tú vienes a la mía y yo te tiro la puerta en la cara diciendo, tú eres un mal educado, chico, yo no tengo nada que hablar con este tipo. Hermano, es un gobierno neutral que está tratando de mediar entre dos actores en conflicto, además de lo cual hay un juego trancado evidente. Venezuela no va para adelante ni un centímetro, pero sí retrocede mucho, porque todos los días hay más hambre, hay más contagiados de COVID, hay más muertos, hay menos hospitales, la economía está destruida. Para tú ingresar a una clínica por sospecha de que tienes el COVID-19 te piden $20,000. ¿Cuántos venezolanos están en capacidad de entregar $20,000 en una clínica para que lo reciban, papá? No existe, vale. Todo está dolarizado en la economía venezolana. O sea, tú vas a comprar un pollo, un kilo de carne y todo está dolarizado. El transporte. No, vale, esto es una locura. Eso hay que frenarlo. Pero déjame decirte, otros países en el pasado reciente y también remoto han estado en igual o peor circunstancia que la nuestra y han salido. Colombia era un estado fallido en los 80, estaba asediada por las bandas del narcotráfico, Pablo Escobar y compañía. Estaba asediada por unas guerrillas sumamente fuertes de la FARC y el ELN y también el pero de un gobierno. Estaban asediados por los paramilitares. Pero tenían una voluntad política de salir y hubo acuerdos entre los grandes partidos de la sociedad colombiana para ir derrotándolos poquito a poco. Sin embargo, con el tiempo la canalla se ha venido imponiendo. Fíjate lo que hizo el presidente Uribe en Colombia, hoy lo están enjuiciando. Precisamente los violadores de derechos humanos, como son los guerrilleros de la FARC y el ELN, a quienes Santos, en un acuerdo de paz chimbo, los llevó al Congreso sin un voto y con el financiamiento del gobierno, del Estado, colombiano, habiéndoles perdonado la matazón y el secuestro y la extorsión de la que fueron ellos protagonistas. Eso no se puede hacer tampoco así. Tú no vas a negociar con los pantalones abajo, tienes que negociar en condiciones de fuerza. Pero ¿a quién tú le metes miedo si tienes a la oposición dividida? Hermano, mira, después de las elecciones del 2018, a mí me entrevistó un periodista de la BBC de Londres y me decía, cerramos la entrevista y conversamos un rato allí, y me dice, mire hermano, ustedes los venezolanos son unos locos. ¿Cómo es que ustedes, teniendo el 80% de rechazo a favor de ustedes y contra el señor Maduro, ustedes no sean capaces de buscarse un candidato para derrotarlo? Tenía razón, ¿vale? Tenía razón. No, que las condiciones, que el CNE ha sido el mismo en los últimos 3 procesos. Siempre ha sido designado por el TCJ por maniobras y maniobras grandes y maniobras chiquitas. Vamos a seguir corriendo la arruga. Hermano, créeme, con la mano en el corazón te lo digo, no tenemos país. Estamos perdiendo el país en este lance contra estos tipos que tienen todas las de ganar, porque además hemos cometido muchos errores, ¿ok? Y digo hemos cometido porque yo soy de la oposición, no porque yo haya tenido ninguna actividad de dirección
en la oposición, la han tenido otros, pero se han equivocado mucho. Yo los he acompañado con el alma, con el corazón, con mis mejores esfuerzos. He escrito, he estado en televisión, en radio, en las universidades. He hecho todo lo que he podido, he acompañado todos los procesos. Lo que no voy a acompañar son locuras. Yo no voy a ir a empujar a los venezolanos a ningún muchacho con escudo de cartón para que lo maten. Ni voy a auspiciar ningún golpe de Estado ridículo para que un pescador en chancleta los meta preso porque estaban infiltrados, ellos que son súper estrategas y estaban infiltrados por el gobierno. Por el amor de Dios, vale, vamos a seguir haciendo payasadas. No, mano, yo no me niego a eso. Román, ya en estos 2 minutos que me quedan, podemos hablar brevemente de la política de Estados Unidos. ¿Qué crees va a suceder el 3 de noviembre? En este país donde vives. No quisiera meterme en Honduras, en la política de los Estados Unidos. Creo que hay 2 candidaturas que ya están en la calle. El presidente Trump aspira a la reelección. El presidente Trump tiene un estilo, digamos, de conducción de su vida y de su manera de ver la política y la vida muy particular. Hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta. El señor ex vicepresidente Biden, que lo fue en el gobierno de Obama, también tiene su propia particularidad. Yo prefiero que sean los americanos quienes decidan la suerte de su país. Eso sí, les deseo lo mejor porque este es un gran país, como lo fue Venezuela en tiempos anteriores, donde recibíamos cientos y miles de ciudadanos del mundo entero, a quienes acogimos con amor, con respeto, con absoluta fraternidad, hasta el punto de que se hicieron algunos, o buena parte de ellos, venezolanos. En Venezuela vivió un gentío importante y otros no tan importantes, pero que fueron en sus tiempos perseguidos, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso del Brasil, que dio clases, por cierto, en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Economía, gracias a que él es sociólogo, y luego fue presidente del Brasil. En Venezuela han vivido ciudadanos del mundo y a todos los hemos acogido, a todos los hemos recibido con el respeto y el cariño tradicional de los venezolanos. Todo eso se acabó. Hoy en Venezuela no existe, gracias al odio, al resentimiento y a los complejos del chavismo y sus seguidores. Esa es la verdad. El país que nosotros, en el que tú y yo crecimos, bueno, tú creciste, yo no crecí mucho, pero crecimos, digamos, en años, bueno, vale, era otra cosa, era una sociedad amable, era una sociedad chévere, simpática, donde todos nos queríamos y compartíamos. Tú eres del Caracas y yo de los Tiburones de La Guaira, que nunca gana, pero nos queríamos igual. Y en la noche jugábamos el mismo dominó, nos tomábamos la misma cerveza y terminábamos comiendo arepas en el tropezón ahí en los Chaguaramos frente al estadio. Éramos los venezolanos de siempre. O sea, ¿por quién nos inyectó ese odio? Chávez y su gente. Pero es que antes de Chávez también hubo quien le dio el garrote al ciego, ¿no? O sea, lo que pasa es que lástima que el tiempo se está acabando según tú. Pero, mira, te digo sinceramente, esto da para mucho, Bueno, vamos a tener otras oportunidades para poder conversar, porque obviamente el tema es interesante y bueno, de verdad lo manejas muy bien. Así que... Muchas gracias. Solo te reitero, hermanito, te robo nada más que 30 segundos, en la necesidad, a mi juicio, que tenemos que insistir en producir soluciones inmediatas o tan inmediatas como sea posible para la tragedia social y económica que viven los venezolanos. La diatriba política puede ir de manera paralela, pero la gente no puede seguir sin agua, sin luz, sin gas, sin transporte, sin seguridad. No puede ser, hermano. No puede ser que cualquier guardia nacional, por el hambre que está pasando, te matraquee en cualquier alcabala para quitarte lo que tengas. ¿Me entiendes? No puede ser que la policía te esté matraqueando o matando en la calle. Eso tiene que tener un freno. No puede ser que unos ampones, unos pranes, unos malandros controlen amplios territorios del país sin control del Estado. Eso es un Estado fallido, ¿vale? Eso no puede seguir existiendo. Eso hay que frenarlo. Y eso es perfectamente posible de conseguir con acuerdos políticos para enfrentarlo. Las policías venezolanas tienen la experiencia y la formación para hacerlo. ¿Ok? Y los cuerpos de seguridad en general. No puede ser que unos malandros estén mejor armados que los cuerpos oficiales. ¿Quién les dio esas armas? ¿Quién le dio al Coqui un RPG, una bazooka? Por el amor de Dios, ¿vale? Estos tipos no tienen alma, pero no los puedes dejar que sigan corriendo, tienes que frenarlos con negociaciones políticas. No hay manera de derrotarlos por la fuerza porque no tenemos ninguna fuerza. Y encima ahora estamos políticamente divididos. Tenemos que reunificar las fuerzas de la oposición con carácter democrático y avanzar en negociaciones que le permitan al país resolver su problema económico y social y al propio tiempo resolver el problema político sobre la base de negociaciones. Y recuerda, en toda negociación
hay mutuas y recíprocas concesiones. Tú no vas a una negociación para quedarte con todo y el otro se queda con nada. Esa es la teoría de los juegos. ¿Cómo se llama? El todo para mí y nada para ti. Eso no existe en una negociación política. Tiene que haber parte y parte, tiene que haber acuerdos y negociación con ventajas para cada lado. De otro modo, no es ninguna negociación, sino una imposición, y esa no se la cala a nadie. El país es más importante que todos nosotros, que todos los dirigentes de la oposición, que todos los dirigentes del régimen, individualmente considerados. Pensemos en Venezuela, ese es el país nuestro, ese es el país de nuestros hijos, y Dios mediante también será de nuestros nietos. Aunque ya tú eres abuelo, yo no, pero quiero. Bueno, eso viene y vas a ver que es bien sabroso tener a un Lucas y un Tomás ahí como los tengo yo. Yo estoy loco de que Román Guillermo y Luis Manuel salgan por ahí a casarse primero, como Dios manda, tengan sus hijos, para yo ser el abuelo del milenio. Sí, el mejor abuelo del mundo. Ahorita lo que están es haciendo casting los muchachos, más nada. Están haciendo casting y están haciendo swing, Un gusto, Román, gracias por estar con nosotros. Están bateando por encima de 300 los dos. Eso es bueno. Hermano, un gusto tenerte. Te quiero mucho, tú sabes que sí. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a cantar un pedacito de la canción aquella de Mocedades. Rómpeme, mátame, pero no me dejes. Invítame más, le seguir hablando. Seguro que sí, un gusto, hermano. Te quiero, hermano. Gracias, igual. Igualmente. Román Ibarra, gran amigo de esta casa de Pangía FM y de Noticiero Pangía, con nosotros en el día de hoy. Muy interesante, el tiempo es muy corto. Ya en solamente 2 minutos estará Rafael Suárez con nosotros en Lo Humano y Lo Divino aquí en Pangía FM, y allá enfrente ya está lista la escafandra con Mercedes Prieto y sus invitados. Nosotros nos despedimos a nombre de Randy Walls en la producción, también Tom Monasterios en el Master Control Pangía, y un servidor, Edgar Paredes, a nombre de Humboldt International University, a nombre de Creativity 305 Ideas para apoyar su marca, a nombre, por supuesto, de Pangía Academy, de Serenata Latina, de los buenos amigos de IT Full Support y la gente maravillosa de Max Multiservice. A nombre de ellos, gracias y que tengan buenas tardes.